Bueno, continuamos. ¿Estamos todos? ¿Y hay algún otro aminoácido con azufre? ¿Cuál? La metionina. Entonces, metionina y cisteína. Sí. Sí. Y está bueno que sea la metionina porque todas las proteínas van a empezar con metionina. Así que sí o sí, en principio, van a tener un aminoácido todas las proteínas. Bueno, continuando. Para esa época que se descubrió y que Watson y Crick medio que tapando a Rosalind Franklin, que fue el cristalógrafo que básicamente descubrió cuál es la estructura del ADN, tomando toda la información que venía de la parte más química, de cómo era el ADN, que tenía A, T, la misma cantidad de A que de T, o de adenina que de timina, que de guanina que de citosina. Los cristalógrafos en ese momento, y particularmente, de nuevo, les repito, Rosalind Franklin, era una cristalógrafa que era del laboratorio de al lado, que un poco colaboraba con Watson y Crick. eh, Habían descubierto que la estructura del ADN tenía que ser esta doble cadena donde las bases estaban eh, estaqueadas, es decir, puestas apiladas una sobre la otra, con 0,34 nanómetros entre cada escalón, entre cada pila de base, de pares de base, y estaban apareadas por dos enlaces de hidrógenos, la timina con la adenina, y tres enlaces de hidrógeno, la guanina con la citosina. Eso generaba de que, por ejemplo, algo que es muy importante, tenemos que tener en cuenta que, supongamos, en promedio, una persona de 70 kilos, un adulto de 70 kilos, tiene entre 1 y 4 trillones de células en su cuerpo, que todas partieron del mismo óvulo fecundado, del mismo ovocito fecundado, es decir, una sola copia de los 23 pares de cromosomas que se va a dividir, que se tiene que dividir todas las veces que se genera una nueva célula. Es decir, si hay trillones de células, al menos tuvo que haber trillones de divisiones celulares, y eso está asociado con trillones de replicaciones del ADN que sea perfecta, o lo más cercano a la perfección. Imagínense que cada una de las células tiene todo el material genético, cada una de las células del cuerpo tiene los 46 cromosomas. Esos 43 cromosomas, si uno lo estira, casi hace entre más de 2 metros de largo por célula. Es una molécula de un diámetro de 2 Armstrong con 2 metros de largo, que está empaquetado en el núcleo, en una esfera de 3 micrones de diámetro, básicamente, y tiene que ser funcional. Es una molécula, el genoma, el ADN, extremadamente larga y muy finita, por lo cual, si usted tiene algo muy largo y finito, es posible de que se rompa en algún momento, literalmente sufra rupturas en la cadena. Se tiene que haber muchos mecanismos en las células, en todas las células, que estén constantemente detectando posibles rupturas y reparándolo. Tiene que haber muchas otras estructuras y otras moléculas que estén acompañando este ADN de manera de que se mantenga lo más intacto posible, porque si se rompe una molécula de ADN, ¿qué puede pasar? Y se pierde la información que está ahí almacenada. O sea, imagínense la información genética de las proteínas, volviendo un poquito para atrás, decíamos, bueno, el 3% del ARN es proteínas. Imagínense que ese 3%, entonces hay 97% que no son proteínas, hay promotores, otras secuencias en el ADN, pero hay un montón de secuencias que no tienen una información, no tienen información clara, por lo menos leíble como una secuencia de algo. Una cosa que es muy importante para la división celular es mantener la estructura.
Si rompemos un cromosoma, tal vez no se pierde información. De hecho, la información genética está fragmentada en 23 pares. El cromosoma 1 empieza del 1 hasta el último nucleótido, y la información genética continúa en el cromosoma 2, hasta que se termina el 2 y continúa en el 3. Es decir, no sería un mayor problema que estén fragmentados, que se rompa. Se rompe el ADN, tal vez no se pierde información. Al menos información genética en esa secuencia. Pero sí es importante que se mantengan en las estructuras que ya existen en los cromosomas, porque, por ejemplo, un cromosoma tiene distintas partes. Una de las partes más importantes es el centrómero. El centrómero es una secuencia en el ADN que tiene la capacidad de reclutar proteínas que van a servir en el momento de la mitosis. Recuerden que las células estaban en dos grandes fases, interfase o mitosis. La mitosis es el momento donde vemos los cromosomas condensados que se tienen que separar y repartir cada una de las cromátides hermanas para cada nueva célula. Ese momento que tiene que ser exacto, que decir, bueno, sí o sí tengo este cromosoma, lo tengo que partir, porque este cromosoma significa cada uno de los dedos sería el mismo cromosoma ya replicado. Tengo que separarlo y hacer que se vaya la información perfecta para cada lado. Ese lugar ocurre, ese evento ocurre básicamente en el centrómero. En el centrómero se unen, esto le estoy recordando, creo que lo vieron en biología, se unen los microtúbulos a cada lado de la placa centromérica, lo parten al medio y se llevan una molécula de ADN completa, un cromosoma completo para un lado y otro cromosoma completo para el otro lado. Si, por ejemplo, se cortara, en este caso, en esta representación, se rompiera la información en el cromosoma acá en el brazo largo, ese centrómero en general genera una constricción, un lugar un poco más ajustado en el cromosoma, entonces podemos dividir a los cromosomas en brazo corto y brazo largo. Algunos de los cromosomas en el humano, tenemos un fragmento que queda por arriba del centrómero, que es más pequeño, se le llama brazo corto, o petit, por eso la P, y lo que queda por el otro lado del centrómero, si el lado pequeño, si queda un lado pequeño, el otro lado queda el brazo largo o el brazo grande, y por cuestiones matemáticas, normalmente en la matemática y en la estadística se usa P y Q como cosas una complementaria a la otra. Si este era el brazo P por petit, al otro, al grande, lo llamaron Q por P y Q. No tiene nada que ver, pero bueno, es el brazo Q, es el brazo largo. Si se rompiera por acá, por ejemplo, donde está este número 26, no se perdería información genética. Pero el fragmento que está por debajo, le va a faltar algo para la próxima división. Le va a faltar el centrómero. Entonces, tal vez se rompa y la información genética se pueda seguir leyendo en esa célula, pero cuando esa célula se quiera dividir, va a perder este fragmento de ADN, no va a saber para dónde ir. O se van los dos para un lado, o uno y uno, o se pierden en el medio. Pero no pasa, porque no tienen centrómero, de irse exactamente uno para cada lado en las células hijas. Y de esa manera, las células hijas van a perder o van a tener un número extraño de fragmentos de ADN. Algunas van a perder la información que está acá, porque se fue para un lado, los dos fragmentos, o se perdió en el medio, la célula dice, este fragmento está incompleto y lo degrada completamente. Entonces ninguno tiene esa información. No sería un cambio en la información, sino es un cambio estructural en el cromosoma. Y ese cambio estructural no permite que las divisiones ocurran normalmente. Por ejemplo. Bueno. El cromosoma, como nosotros vemos habitualmente, hasta ahora yo vengo hablando del cromosoma como si nada, imagino, o la mayoría de las personas tienen en su cabeza, cuando digo cromosoma, esta estructura, ¿no?
Pero esta estructura es un cromosoma, porque cromosoma significa cuerpo coloreado nomás, un cuerpo, algo que los microscopistas de hace 200 años atrás veían cuando tenían las células con distintos colorantes, que algunas células tenían cuerpos con una estructura particular, con esta forma de X, la gran mayoría, se coloreaban más que otras cosas, que otras estructuras en la célula. Entonces le pusieron cromosoma. Pero en la célula, esta estructura no está siempre. Normalmente, en una célula, por ejemplo, que no está ciclando, que está en G0, recuerden que las células estaban haciendo, en G0 es el estadio, la célula que, por ejemplo, un hepatocito, que no se está dividiendo, está funcionando como hepatocito, expresando, no sé, proteínas detoxificantes, todo lo que tiene que ver con la estructura del hepatocito y con la función del hepatocito, no se está dividiendo. Entonces no están ciclando, no están ni en interfase ni en mitosis, está en un estadio por fuera del ciclo celular que se llama G0. Y en ese G0, en el estadio funcional de la célula terminal, la terminal es la célula que ya tiene una función establecida como hepatocito, queratinocito, célula del colon, podocito, fibroblasto, tienen una función que no es de estar dividiéndose. Esa célula que está en G0, los cromosomas tienen una sola cromátide. No está replicada la cromátide. En el momento que vaya a tomar la decisión eventualmente de dividirse, entra en la fase G1. ¿Recuerdan? G1, S, G2, mitosis, que tiene profase, metafase, profase, anafase, metafase y telofase. Profase, metafase, anafase y telofase. Donde eso es la mitosis y el resto es interfase. La mitosis dura 20 minutos, media hora, 20 minutos, y la interfase dura 23 horas y media. Es bastante más larga la interfase que la mitosis. Esto hace que, quiero que lo recuerden porque normalmente cuando hablamos con cualquier persona, cuando hablamos de cromosoma, la primera imagen que se le viene es esto, y no es lo más normal. Lo más normal es que el cromosoma tenga una sola cromátide. Se llama cromátide. Cuando se replica y forma esta estructura, tenemos una copia de las cromátides, son las cromátides hermanas. Esta molécula de ADN es exactamente igual a la molécula que está adherida. Y se mantienen adheridas las dos moléculas de ADN, las dos cromátides hermanas, formando un cromosoma en el lugar del centrómero, donde hay proteínas centroméricas que unen a las dos cromátides hermanas. Esto es necesario, por lo que le contaba recién, para que en la mitosis vayan las dos cromátides una y una para cada lado. Si estuvieran por separado, la célula no se daría cuenta cuál es la cromátide 1 y la cromátide 2, las cuales son las cromátides hermanas. Estos no son lo mismo, no son los mismos. Si supongamos que este es el cromosoma 1, los cromosomas vienen de a pares. Tenemos el par que viene de la madre y el par que viene del padre. No son estas mismas cromátides. El par que viene de la madre en un momento se va a replicar y va a tener dos cromátides, va a ser dos cromátides hermanas, y el par que viene del padre en un momento se va a replicar y va a tener dos cromátides hermanas. O sea, ahí están los 46, los 23 pares, los 46 cromosomas. Entonces tenemos el cromosoma 1, dos copias, una materna, una paterna. En el momento que pasaron la síntesis, la fase S de la interfase, cada una de esas cromátides van a tener dos copias, y son cromátides, cada uno de esos cromosomas van a tener dos cromátides, que son cromátides hermanas, que son copias de sí mismas. No son las mismas una y otra. Cada par es independiente, cada miembro del par es independiente, y cada hebra, estas dos hebras o estas dos hebras, son copias entre sí mismas, son copias que se van a separar
una para cada lado. ¿Me expliqué? Porque a veces, durante mucho tiempo uno cree que lo sabe, pero no se da cuenta que existen estos dos pares. Cuando hablamos de cromátides, son cromátides hermanas. La cromátide es la molécula de ADN, el fragmento de ADN que corresponde a un cromosoma entero. Entonces, esta cromátide, cuando se replique, va a tener una copia exactamente igual, que se mantiene unida por el centrómero, formando esa estructura tipo X típica de cromosoma cuando uno pensamos, cuando nos imaginamos un cromosoma. Bueno, en el cromosoma, básicamente están alineados, los podemos ver, existen técnicas bioquímicas cuando todavía no existía la secuenciación, se empezó a ver que, por ejemplo, cuando se teñía con Giemsa, no se teñían parejos los cromosomas, se teñían en lugares que estaban más claritos y lugares más oscuros. Dependiendo del colorante, este patrón de bandas cambia. Si tenemos bandeo, en el bandeo G, que es el bandeo con la tinción de Giemsa, tenemos bandeo como en general son estándares y son de este estilo. Y podemos determinar, por ejemplo, al principio, dependiendo el grado de compactación del cromosoma, cuántas bandas hay. Y muchas veces van a ver, por ejemplo, P, en este cromosoma, el cromosoma 1, el brazo P, cuando está bien compacto, todo el brazo P queda marcado como bien oscuro, es una sola banda. Por eso se llama, le pone el número 1, una sola banda. Pero si lo vemos antes de compactarse completamente, vemos que se forman banditas que son siempre las mismas. Entonces tenemos 13, P1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese P1, cuando está bien compactado, tiene 6 bandas claras y bandas oscuras. Y uno puede, por ejemplo, ver en la banda P13, es esta, y puede comparar con otra persona, ver si la banda P13 está o no está. Eso se hace un estudio de cariograma. Una consulta que no me quedó claro, cuando está compacto, no puedes determinar la cantidad de bandas. Hay una sola, se ve una sola. Por eso y si están menos compactos, sí, ahí ves las banditas, las distintas menos rayitas como se compacto ve se ven acá. 6 bandas, exactamente. Se llama Ok. como la resolución del bandeo. Si está muy compactado, no tenemos resolución para ver las bandas que tiene el brazo. ¿Es solo en el brazo P o también va para el Q? También va para el Q. Ok. Que el Q, cuando está máximo compactado, sí se ven 3 bandas. Una clara, una oscura, una clara, una oscura y una clara. 1, 2 y 3. Son estos números que están acá, más grandes. Pero a medida que, antes que se compacte del todo, lo que es banda 1 tiene 3 banditas. Oscura, clara, oscura. 1, 2, 3. Este no es 13, sino es 1, 3. Acá vemos que en la banda 1, 3, hay, por ejemplo, esto que está 13 es banda 1, 3. La banda 1 se divide en 3. El brazo 2, perdón, la banda 2, el Q2, se divide en 8 partes cuando está menos compactado. Tiene 8 franjitas. Entonces uno puede decir, voy a ver la banda 2,4. ¿Y por qué es importante esto? ¿O por qué se lo estoy contando? Porque es una manera, de hecho, esto se llama citogenética y es lo que se ve en los estudios de citogenética. A grandes rasgos, podría ser que una persona que le falte, por ejemplo, la banda 2,1 o esté duplicada. La banda 2,1 en vez de tener un tamaño es el doble de tamaño. Significa que esa persona tiene un cambio estructural enorme o grande, digamos, morfológico en el cromosoma que se perdió o se duplicó una banda. O a veces puede pasar de que existan mutaciones donde se corte un fragmento, se trasloque un fragmento entero de un cromosoma y se pegue a otro. ¿Cómo hacemos para determinar cuál es cuál? Bueno,
como conocemos estos patrones de banda, es como una especie de código de barras de los cromosomas, entonces cada uno de los 23 pares tiene el mismo código de barras. Y si cuando hacemos el cariotipo o hacemos el bandeo, podemos determinar a qué corresponde cada uno de los fragmentos de ADN de los cromosomas. Eso es lo que se ve normalmente para los estudios, el estudio más común pedido cuando nace un chico con alguna deficiencia, con algún problema de desarrollo, cuando todavía es bebé y no se sabe muy bien qué tiene. Una de las maneras, el estudio más común es hacer un cariograma. O lo mismo para la madre o para el padre. Muchas parejas que tienen hijos o no pueden tener hijos, particularmente los que no pueden tener hijos, bueno, una de las posibilidades de no poder tener hijos es que en la meiosis, en la división para hacer espermatozoides o óvulos, la persona tenga algún cambio estructural. Cambio estructural es, por ejemplo, que el brazo pequeño del cromosoma 1 se haya pegado a otro cromosoma. No se perdió nada de información. Lo que se perdió es la estructura. El cromosoma 1 no está completo, está pegado en otro lado. Entonces, para todas las células del cuerpo de esa persona, no hay pérdida de información. Hay una mutación estructural. La información está colocada de otra manera. Y como está colocada de otra manera, cuando se hace la división meiótica, cuando se tiene que juntar con un genoma que está bien, si es un óvulo con un espermatozoide que esté bien, seguramente van a faltar algunos fragmentos, va a faltar información para ese nuevo organismo, no se va a poder desarrollar, porque le faltó información, porque no se separaron bien las cromátides, porque la madre o el padre tienen una mutación estructural que hace que cuando se generen las gametas no tengan todo el genoma entero. Por lo tanto, tienen problemas de fertilidad. Es un estudio más común que se hace a una pareja que no puede tener hijos es hacer un cariotipo, a ver si tiene los cromosomas bien. Si los tiene bien, bueno, será otro problema, pero si no los tiene bien, es la explicación de por qué los óvulos, o si es la mujer, o el espermatozoide, si es el hombre, no genera, eh, no genera, no llevan un complemento haploide, un genoma haploide completo, que después cuando se fusione con el otro óvulo, con la otra gameta, generen un organismo viable. Y otra cosa que tiene que ver es que en estas bandas ya se conoce y se fueron viendo, por ejemplo, y así se fueron determinando dónde estaban los genes que corresponden a cada enfermedad. Por ejemplo, las personas que tienen la enfermedad de Huntington tienen elongado, tienen la banda esta, la 1,6, mucho más larga comparado con una persona que no tiene Huntington. Porque el gen de la huntingtina, la mutación de la huntingtina es una amplificación en la secuencia del ADN. Entonces, como se amplifica, se hace más larga la cadena de ADN, se ve que la banda 1P16 es más larga que lo normal. Es una ¿Eso es forma en cualquier cromosoma o en un número de cromosoma en particular? en un número en particular. El cromosoma Ok. 1, la banda 16, P16 del cromosoma 1, tiene el gen, por lo menos conocido, de la huntingtina, y está más o menos alargada la banda dependiendo si la persona tiene Huntington o dependiendo el nivel de Huntington que tienen las personas. O por Profe, yo ejemplo, tengo una sola duda con sí, respecto a esta imagen que estamos visualizando de ujú, un cromosoma que bueno, que hay diferentes clasificaciones de acuerdo al centrómero. ¿Lo que estás explicando es todo respecto a este tipo de cromosoma o a todo lo de las bandas los por 23, brazo? los 23 cromosomas tienen la misma estructura. O sea, la Buenísimo. misma idea, no son la misma estructura, porque algunos tienen el centrómero en el centro, otros lo tienen en la punta. Hay distintas estructuras de cromosomas, pero aún así, y algunos lo tienen muy cercano en el extremo. Entonces, si lo tienen en el centro, se llaman metacéntricos o acrocéntricos, es decir, que no está en el centro del cromosoma, tienen un brazo pequeño y uno largo. En el metacéntrico tienen los dos brazos del mismo tamaño, o telocéntrico, donde están en el extremo los centrómeros, entonces son dos cosas que cuelgan así, digamos, dos,
tienen Sí, solo pero digamos, 14. todos tienen la misma configuración de bandas, ¿no? Todos, cada uno tiene todos tienen la misma idea de banda, de bandeo, pero Pero cada es uno tiene su propia distinto. configuración. Bien, está Es como bien. un código de barras para cada. De acuerdo al largo del brazo, ¿no? Exactamente. No Listo. solamente de acuerdo al largo del brazo, cada brazo tiene su bandeo que es particular. Es un código de barra para cada cromosoma. Porque tienen información, tienen secuencias diferentes. Y así fue como se fueron determinando muchas enfermedades asociadas a cambios en los patrones. Por ejemplo, deficiencia en el factor 11 o deficiencia en el factor de Fletcher, los factores de coagulación tienen que ver con el Q3.5. Puede ser más largo o más corto o no estar esta banda. Eso estaría indicando las personas que tienen, por ejemplo, deficiencia en el factor 11, le falta, esta banda está mucho más acortada, porque le falta un fragmento de ADN que corresponde a ese gen, a ese y posiblemente más genes. Y así es como podemos asociar a cada una de las regiones del cromosoma una enfermedad en particular o una condición genética en particular que está asociado a la falta o está asociada a la modificación de la secuencia de ADN que se encuentra en esa posición del cromosoma. Y esa posición del cromosoma se llama locus, o loci en singular. El locus, vamos a ver en los libros de genética, genes, locus, que es más o menos lo mismo, dependiendo la definición. El locus es el lugar en el cromosoma donde está la secuencia. El gen es la secuencia en sí. Al final, digamos, se comparten la idea, lo único que el locus hace más referencia al lugar en el cromosoma, al lugar del cromosoma que tiene una determinada secuencia. Pues, por ejemplo, yo me puedo llevar el gen, la huntingtina, que es el gen que está asociado a la enfermedad de Huntington, amplificarla y clonarla y tenerlo en un plásmido bacteriano. Yo tengo la secuencia del gen de la huntingtina, que lo saqué del locus de la huntingtina en el cromosoma 1 humano. Pero el gen ahora, la secuencia de ADN, el gen funcional, esa secuencia de ADN la tengo en una bacteria. ¿Se entiende la diferencia entre locus? Es la dirección de donde está el gen, incluyendo la secuencia del gen, y el gen es la secuencia de nucleótidos que tiene la información. ¿Sí? Me miran como diciendo, ¿qué está hablando este señor? Bien, un poco más siguiendo para adelante, ¿qué tenemos? Este cromosoma, si juntamos los 23 pares de cromosomas, vamos a tener el genoma entero, es decir, toda la colección de la información para tener un organismo. Un organismo, ya sea una especie, un individuo. La definición de genoma, hay que agregarle algo más. Por ejemplo, genoma humano o genoma de, de Alejo. El genoma de Alejo es la secuencia entera desde el cromosoma 1, desde la primera base del genoma 1, del cromosoma 1 de Alejo, hasta la última base del par XY, del Y, que es el último, el más, de toda la secuencia. El genoma de Alejo, ahí tenemos, si tuviéramos toda esa secuencia, el genoma de Alejo es un genoma que corresponde al que está incorporado, quiero creer, al genoma del ser humano, que será similar al genoma de Delfina, que es único, o a mi genoma, que cada uno de los tres vamos a tener, los tres somos seres humanos, posiblemente. Habría que hacer un test, pero casi seguro que somos seres humanos. Los tres somos seres humanos. Cada uno tenemos nuestro genoma particular, pero los tres genomas son genomas humanos. ¿A qué voy con esto?
Si la definición de genoma es la sumatoria de toda la información genética para hacer un organismo o una especie, por ejemplo, no existe un genoma humano. Existe un genoma humano, por ejemplo, sigo con Alejo, perdón que te use de ejemplo, te voy a comparar conmigo. Los dos tenemos todos los genes para ser humano. Tenemos todos. Por eso somos de la misma especie. Sin embargo, creo que sos morocho. Supongamos que sos morocho. Yo soy castaño. Tenemos los genes, el gen, el color de pelo está definido por la cantidad, por la melanina. La melanina es una molécula, es un polipéptido, que sufre modificaciones post-traduccionales, se oxida en distintos grados, y dependiendo cuán oxidado esté, va a estar de casi blanco a negro. Solo es el nivel de oxidación. Y hay distintas enzimas que oxidan del blanco al castaño, del castaño al negro. Supongamos hay 3 pasos, hay 2 enzimas ahí. Hay una tirosinasa, pues la melanina básicamente son un polímero de tirosinas. Hay una tirosinasa que oxida el primer paso y una segunda tirosinasa que oxida el siguiente paso. Entonces, la melanina blanca, la rubia o colorada, se oxida a un nivel intermedio, que es marrón, que es castaño en el humano, marrón en general. Podemos tener, alguno tendrá el primer gen, la primera tirosinasa, una variante que funciona o la variante que no funciona. Todos tenemos la primera tirosinasa, pero podemos tener la variante que funciona. Funciona significa que si agarra la melanina poco oxidada, la oxida a un nivel intermedio. Otros tendrán la tirosinasa, pero la variante que no funciona. Entonces está la melanina poco oxidada y no pasa al nivel intermedio, se queda más claro, se queda en el rubio. Los que tenemos la variante que oxida al paso intermedio, pasamos al marrón o al castaño. Y ahí después viene otra tirosinasa que toma esa molécula y la vuelve a oxidar al oscuro. Algunos tendrán la primera tirosinasa, la variante 1 o la variante 2. Otros tendremos la segunda tirosinasa, la variante 1 y la variante 2. La variante 1 no funciona y la 2 sí funciona. Los que tenemos la variante 1 que no funciona, dejan a la melanina en marrón, no lo oxidan a su grado máximo, pasándolo más oscuro. Los que tienen la variante del gen, y la variante significa un cambio en un nucleótido en el gen, que genera un cambio en un aminoácido, justo modificando es el aminoácido del sitio activo de la tirosinasa, de manera que tiene o no tiene actividad en el sitio activo de esa enzima. Solamente por ese cambio en la primera tirosinasa de un aminoácido, y en la segunda, de un aminoácido en la primera tirosinasa, y de un aminoácido en la segunda tirosinasa, esos 2 cambios en aminoácidos que tienen que ver con un cambio en un nucleótido, en un gen, y en un nucleótido en otro gen, hace que una persona sea rubia, sea castaña o sea morocha. Todos tenemos los genes de la tirosinasa, pero vamos a tener el gen, la variante 1, la variante 2. Todos tenemos el gen, la queratina 17. La queratina 17 es la queratina del pelo y de las uñas. Hay una variante, algunos tienen queratina 17 que en su estructura tiene cambiado una cisteína. La cisteína, como recién vimos, tiene un SH, un grupo SH al final, que puede formar un enlace, un puente disulfuro con otra cisteína. La queratina tiene varias cisteínas organizadas de manera regular. De manera que eventualmente en la formación, cuando se genera queratina 17, algunos tienen cisteína y otros no tienen la cisteína en esa posición, tienen otro aminoácido. Los que tienen cisteína, las 2 cisteínas se ponen más o menos cercanas,
y se forma un puente disulfuro cada tanto. Entonces, esa queratina tiene una estructura más circular y la otra queratina tiene una estructura más lineal. ¿Qué hace eso en un pelo largo? En un cabello. Hace que el cabello tenga círculos, tenga rulos, o sea, pelo lacio. La única diferencia es un aminoácido en un gen que tiene que ver con un cambio en 2 nucleótidos en la secuencia de ADN. Algunos obtuvimos de nuestros padres 2 copias de la queratina 17 sin cisteína, y por más que nos hagamos rulo, se nos hace lacio, pelo flecha, y otros, al menos, recibieron de uno de los padres un gen que tiene cisteína, la secuencia de cisteína en el genoma, por lo tanto se produce queratina con cisteína y esa queratina lo hace enrular. ¿De qué manera? Artificialmente rompemos el puente de disulfuro, usando formol, la planchita, con calor, hace que se rompen los puentes de disulfuro y la queratina se estira. Por eso se alisa el pelo de esa manera, los que tienen rulo. Pero todos tenemos queratina 17. ¿Qué voy con esto? Que la colección de genes y de información para ser un ser humano, por ejemplo, o una especie en particular, es más grande que la cantidad de genes que tiene cada una de las personas. Porque existen por cada gen distintas variantes. Entonces, el genoma humano es mucho más grande que el genoma de cada una de las personas, porque también comprende todas las variantes de todos los genes. Algunos genes tienen 2 variantes, algunos tienen 3 variantes, algunos tienen cientos de variantes. Cada una de esas secuencias corresponden al genoma humano. Ahora, para cada individuo solo vamos a tener 2, como máximo 2 de cada una de esas secuencias, uno que vendrá de nuestros padres y uno que vendrá de nuestra madre. Y ese genoma, si lo ponemos en el genoma de una sola persona, vamos a ver que tiene una gran cantidad de ADN que es repetitivo, secuencias que se repiten constantemente, y que puede ser codificante, es decir, tener genes, o no codificante. Y ese codificante van a ser estructurales o reguladores. Por ejemplo, ADN repetitivos codificantes son familia. Yo puedo decir, todas las queratinas son muy similares unas a otras. Tienen pequeños cambios, por ejemplo, no todas las queratinas tienen la cisteína para ser enrulada, y hay queratina 1, 2, 3, 4, 17, 13. Entonces son genes que son muy similares unos a otros, son repetitivos, la secuencia es repetitiva, y codifican. Otras, por ejemplo, las hemoglobinas. Hay 7 genes de hemoglobina que son muy similares uno de otro y están agrupados. Uno decir, bueno, la familia génica o génica de hemoglobina o multigénica de la queratina, pues son distintas familias de queratinas diferentes. Sí. El mismo ejemplo que el ribosoma, que también están agrupados en una misma parte. Ahora lo vamos a ver. Justo ahora se va a cortar. Cortamos acá y volvemos a arrancar de manera seguida, si terminamos esta clase. Pero sí, también pasa con los ribosomales. Los ribosomales están en otro lado. Corto la clase acá y la vuelvo a subir. Nos vemos.